Muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a Cancillerías Estudiantiles la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes un rato para analizar lo que ha sido la evolución del comercial del Tratado de Libre Comercio que se firmó en el año 2012 entre los Estados Unidos y Colombia. Estamos cumpliendo precisamente una década de ese Tratado de Libre Comercio. Y la idea pues es hablarles un poco a ustedes de cómo se llegó al tratado y cuáles han sido los resultados, si positivos o negativos o no ha pasado nada. En el transcurso de mi intervención, que va a ser de 30 minutos, voy a detenerme dos veces para hacer lo que se llaman unas cuñas comerciales. En una de ellas quiero referirme a un micro noticiero que yo manejo diariamente, y en la segunda pausa, que van a ser las dos muy breves, quiero presentarles un libro que he escrito. Muy bien, empecemos. Eh, las exportaciones colombianas alguna vez fueron consideradas importantes como el motor de desarrollo económico nacional. Pero lamentablemente en los últimos años poco parece que el tema importara. La política exportadora del gobierno nacional es muy pobre, por no decir inexistente, y la actitud de los empresarios respecto al mercado internacional es muy pobre, además de pasiva. El mundo, desde finales de la década de los 90 del siglo pasado, se viene enfrentando a un reto de globalización, o sea, cero fronteras, libres inversiones, compartir producciones y demás. Y Colombia, a pesar de que esto ya, pues, el inicio de la globalización fue hace 30 años, Colombia todavía sigue sin iniciar un proceso hacia la globalización. Y por el contrario, las exportaciones colombianas van cayendo cuando deberían crecer. ¿Por qué son importantes las exportaciones? Hombre, si usted produce para el mercado nacional, pues su empresa va a crecer de acuerdo con lo que le demanda el mercado nacional, y este es un mercado pequeñito. Pero si usted se conforma con eso, pues simplemente va a crecer muy poco. Pero si usted, en vez de pensar en un pequeño mercado de 40 millones de personas para vender joyería, piensa en un mercado de 3.000 millones de personas para vender joyería, va a necesitar obviamente más materia prima, va a lograr economías de escala, va a generar bienestar. O sea, es pensar en grande. Nosotros no hemos pensado en grande nunca y no tenemos realmente un renglón que nos permita decir estamos internacionalizados. ¿Vendemos café? Sí, vendemos café, pero en grano. No vendemos café manufacturado, por ejemplo, para competir con Nescafé en el mundo. No. ¿Vendemos joyería? No, no vendemos joyería. Como decíamos, ahora no aprovechamos un mercado de 90.000 millones de dólares, sino que nos conformamos con vender oro en bruto. Vendemos aguacates, que es un tema que está de moda y al cual me referiré ahora más adelante. Sí, vendemos aguacate, pero muy poquito. No tanto como mediáticamente se nos quiere hacer creer.
El año pasado, Colombia exportó 41.000 millones de dólares. Eso es nada, o sea, es mucho menos que lo que exportábamos 10 años atrás. Estamos mal en exportaciones, repito, no tenemos política exportadora y los empresarios poco hacen para aumentar sus ventas basándose en el mercado internacional. Empecemos pues entonces ahora sí con el TLC. En el año 2003, Estados Unidos, en esos años, primeros años de este siglo, Estados Unidos estaba tratando de crear como una gran integración, una asociación de libre comercio en América, a fin de combatir un poco pues, el golpe que les viene dando la Unión Europea pues, como bloque comercial. Entonces se propuso crear la Asociación de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Sin embargo, en muchos países hubo manifestaciones, protestas de mucha gente que no quería que Estados Unidos sometiera a América Latina en su conjunto pues, a un acuerdo de libre comercio. Y hubo muchas protestas. Finalmente Estados Unidos optó por mejor negociar bilateralmente o con pequeños grupos de países, como efectivamente empezó a hacerlo con Colombia, Perú y Ecuador. Hombre, venga, sentémonos y hagamos una zona de libre comercio, un área de libre comercio. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste o qué es lo que se busca con un área de libre comercio? Cuando un producto ingresa a un mercado paga un impuesto, un arancel, por lo general. Si aquí vamos a traer una camiseta española, pues le cobramos un pequeño impuesto o un gran impuesto, depende pues del tipo de producto y la susceptibilidad que tenga el producto hacia la industria nacional. Entonces, con esos tratados de libre comercio es muy sencillo. Usted me vende todos los productos que quiera venderme o que pueda vender en mi país y yo no le cobro impuestos, pero en reciprocidad yo vendo en su país los productos que yo pueda vender o quiera vender y usted no me cobra impuestos. Es una zona de libre comercio, un área de libre comercio. Y eso fue lo que Estados Unidos entonces propuso. Negociemos un tratado de libre comercio. Pero ¿qué ocurrió? Resulta que cuando Estados Unidos le propone eso a Colombia, ya Colombia podía vender sus productos sin impuestos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había un mecanismo llamado Sistema General de Preferencias que existía muchos años atrás. Entonces nosotros no teníamos casi que ni firmar ningún acuerdo con Estados Unidos para poder seguir vendiéndole libremente nuestros productos al mercado estadounidense. Por el contrario, Estados Unidos sí, al ingresar un producto suyo al mercado colombiano, había que pagar un impuesto por esa importación. O sea que era una buena propuesta para ellos. O sea, usted puede venderme libre de impuestos, pues hagamos una cosa, siga haciéndolo, pero deme la posibilidad de que yo pueda vender sin impuestos en su país, que hoy no lo puedo hacer. Pero entonces para eso firmemos un tratado. Y efectivamente en el 2003 empieza todo ese proceso de negociación que se demoró 9 años. 9 años nos demoramos para llegar al 12 de mayo del año 2012, cuando finalmente entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Antes de todo eso, antes de llegar a la firma, se hizo un gran lobby a nivel nacional, convenciendo el gobierno o tratando de convencer, como efectivamente lo logró, a todos los colombianos de que firmar ese Tratado de Libre Comercio era muy bueno y era lo que necesitaba Colombia definitivamente. Un lobby impresionante. Los editoriales de los periódicos decían que eso era una maravilla.
en todas las intervenciones gubernamentales. Una maravilla. Colombia iba a ser otro país, una especie de Colombia en Silicon Valley, pues algo así. Se iban a generar ahí arrancando 400.000 empleos, eso fue lo que dijo el gobierno. Las exportaciones se iban a quintuplicar, las inversiones extranjeras nos lloverían, esto iba a ser impresionante. Y con esas inversiones extranjeras, más el incremento en las exportaciones, más la transferencia tecnológica pues, que iba a recibir el país, pues hombre, íbamos a salir de pobres definitivamente. Eso era una maravilla. Y nos convencieron, lo convencieron a todo el mundo. Yo no, yo era un articulista de opinión en algunos periódicos nacionales y siempre opiné en contra de esto. O sea, ¿para qué vamos a firmar algo para lograr un beneficio que ya tenemos? Sin saber realmente qué le vamos a entregar a Estados Unidos, por ejemplo, en el tema agrícola. Y efectivamente, en el tema agrícola estamos importando más de $1.000 millones en maíz, cuando antes de firmar el tratado le comprábamos $80 millones. Le compramos algodón cuando aquí estábamos recuperando los cultivos de algodón, que obviamente pues, se perdieron al firmar el TLC. Entonces ahora tenemos pollos de Estados Unidos y productos lácteos de Estados Unidos. En definitiva, cuando deberíamos estar impulsando a los campesinos, la utilización de las tierras colombianas, la riqueza de nuestras tierras, la posibilidad de convertir a nuestro país en una especie de despensa agrícola, nos dedicamos a importar ropa, comida de los Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, estamos importando comida y produciendo muy poca y exportando mucho menos. Que muy bien, se firmó el Tratado de Libre Comercio. Felicidad, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, todo el mundo feliz, los gremios felices, todos. Había un ministro de Comercio Exterior muy malo, que realmente no sabía mucho del tema, aunque había trabajado pues, en entidades como Prodesport pues mucho tiempo. Luis Guillermo Plata, a ese era tan malo, bueno, pero ha vivido bien del gobierno. Hace poco, recuerdan ustedes, quizás en la época de la pandemia lo nombraron gerente del COVID y fue un fracaso, muy mal le fue allí, y como premio pues lo nombraron embajador de, España, de Colombia en España. Ese fue como el gran negociador de ese TLC, como ministro de Comercio Exterior. Muy bien, empecemos ya en forma pues con qué es lo que ocurrió. Cuando se inició el TLC, ese año 2012, Colombia vendía casi $25.000 millones. O sea, exportábamos a los Estados Unidos $25.000 millones. ¿Saben cuánto exportamos el año pasado? O sea, 10 años después, $13.000 millones. O sea, la mitad. Entonces, ya para empezar, ¿dónde están los cientos miles de empleos, las exportaciones quintuplicadas? ¿Qué pasó con todo eso? O sea, y todos los años fueron peores. O sea, de 25 pasamos a 21, de 21 a 17, de 17 a 16, y así fuimos bajando hasta los $13.000 millones del año pasado. Ahí claramente tenemos un resultado del TLC. Pues fue muy mal. Ahora, hay que decir que buena parte de las exportaciones nuestras a los Estados Unidos han sido productos primarios, productos básicos. Petróleo es el mayor producto de exportación. El segundo es oro. El tercer producto es café. Luego siguen flores, aluminio, carbón y bananos. Ahí tienen ustedes lo más importante.
Y, bueno, hay otros tres, perdón, que son confecciones, esmeraldas y extractos de café. Mm, Entonces, notarán ustedes que las exportaciones de petróleo, que sumaron casi 25.000 millones, perdón, 17.000 millones en el 2012, cayeron sustancialmente a 5.000 millones de dólares el año pasado. Ahí está una clara explicación también de por qué esa caída tan abrupta de nuestras exportaciones en la década, o comparando pues año 2012 con el año pasado. Petróleo, o sea, hemos dejado de exportar petróleo, pero también dejamos de exportar oro, en fin, hacia los Estados Unidos. Entonces voy a hacer el análisis de una manera diferente. Saquemos el petróleo, saquemos el oro y saquemos el carbón. Esos tres renglones que en realidad no dependen en sus exportaciones de la capacidad exportadora empresarial colombiana, sino que son commodities y dependen de precios internacionales y dependen de que tengamos producción o no. Entonces, saquemos esos tres renglones del total de las exportaciones colombianas. Repito, petróleo, oro y carbón. Eso nos deja entonces un total para el año 2012, cuando inició el TLC, de poco más de 4.000 millones de dólares. Entonces, esos renglones, el resto, ¿qué comportamiento han tenido en la década? De 4.400 millones de dólares. ¿Qué ha pasado con eso? Pues la verdad es que sí aumentaron a un poco más de 6.000 millones de dólares el año anterior, en el año 2021. O sea que se puede decir, hombre, hay un buen incremento de no sé, 40 y pico por ciento aproximadamente, y eso es cierto. Sin embargo, si a ese grupo de productos, a todo el resto de productos, repito, el resto pues de fuera de petróleo, carbonio, si a todo ese grupo de productos le quitamos café y flores, que fueron los que más aumentaron, que aumentaron casi en 900 millones de dólares, nos queda una conclusión, y es que en la década todos los productos colombianos sin petróleo, carbón, oro, café y flores, o sea, todo ese resto de productos, aumentaron 1.000 millones de dólares. Nada más, nada más, en 10 años. Y con un TLC que nos habían dicho que era una maravilla, que iba a quintuplicar. No, eso no pasó. Y no se vieron los cientos de miles de empleos, ni la inversión extranjera. La inversión extranjera en Colombia existe y no registra unas cifras pequeñas, pero toda la inversión extranjera que viene a Colombia es para comprar o para llevarse el subsuelo colombiano, o sea, hablo de petróleo, minerales. Pero no vienen los inversionistas a crear empresas de confecciones, de zapatos, empresas de alta tecnología, no, ese no es el tipo de inversión. Y bueno, y con el TLC no llegó inversión extranjera. O sea que repito, nos quedan entonces en todo el grueso de productos, exceptuando los que ya he dicho, un crecimiento de 1.000 millones de dólares. Y ahí ha habido aumentos interesantes. Hombre, han aumentado un poco las exportaciones de papel, de repostería, de cartones, de tubería, de baterías, de muchos productos. Han aumentado. Pero, digo lo siguiente, han aumentado no gracias al TLC. ¿Por qué? Porque recuerden lo que ya les había dicho muy al comienzo. Ningún producto de estos exportados desde Colombia pagaba impuestos antes del TLC.
Entonces simplemente con el TLC lo que se dijo fue, pues sigan entrando y sigan sin pagar impuestos, o sea que ahí no hubo novedad. Pero de todas maneras ha habido muchos productos que sí han aumentado, pero entonces aumentan un sector que exporta 30 millones, aumenta a 35 millones o a 40 millones. Pero, repito, no tenemos grandes sectores de la exportación para el mercado de los Estados Unidos. Y voy a darles un ejemplo. El aguacate Hass. Ese es tal vez el producto más publicitado respecto a las exportaciones colombianas de los últimos años. Cuando se firmó el TLC, inclusive se dijo, vamos a inundar a los gringos de aguacate colombiano. Y no hace mucho, ahora que hubo el Super Bowl, que es la final, digamos, del fútbol americano, habían titulares colombianos que decían, el aguacate colombiano se toma al Super Bowl. Y el que lee eso se cree el cuento, porque es que nos mienten mucho. Te repito, cuando se firmó el TLC se dijo, el aguacatejas va a ser una maravilla. Y todo el mundo se metió a cultivar aguacatejas. Y eso está bien, es un producto de exportación. Y cuando lo fueron a exportar a los Estados Unidos, no se podía exportar por restricciones fitosanitarias. Y hasta ahí llegamos. Y solo hasta hace muy poco, 2 años, nos dieron permiso para exportar. Y ahora, ¿cuáles son los resultados? Vamos bien, las exportaciones de aguacate van bien. Pero como estamos hablando del TLC con Estados Unidos, entonces preguntémonos cómo van las exportaciones de aguacate a los Estados Unidos. Pues el año pasado, Colombia vendió 7.6 millones de dólares en aguacate a los Estados Unidos. El año inmediatamente anterior, o sea, el año pandémico, habíamos vendido 6 millones de dólares. Bien, de 6 a 7 y tantos está bien. Pero estamos bien comparándonos con nosotros mismos. De 6 pasar a 7, listo, perfecto. Pero si nos comparamos con Chile, pues digamos que Chile vendió el año pasado 11, nosotros 7 y pico. Tampoco estamos tan mal. Pero si nos comparamos con Perú, vendimos 7, pero Perú vendió 183 millones de dólares. Ahí sí estamos muy mal. Ahora, estamos muy mal respecto a Perú, pero es que Perú está muy mal respecto al principal exportador de aguacate a los Estados Unidos, que se llama México, que vendió el año pasado, ojo a la cifra, 2.800 millones de dólares. O sea, esto de una manera muy simple. Cuando empecé el TLC, como les dije ahora, dijeron aguacate. Todos a sembrar aguacate, que Estados Unidos se compra todo el aguacate colombiano. Sembramos y no nos lo compraron. Y hoy, que ya nos está comprando un poquito, encontramos que cuando nosotros le vendimos 7 millones y pico el año pasado, México le vendió 2.800 millones de dólares. ¿Eso qué significa? En términos comerciales, en términos de exportación, que no hay nada que hacer, que México se apoderó de ese mercado, que empezó primero que nosotros, que empezó muy bien, y que hoy el aguacate Hass que se consume en Estados Unidos es mexicano, no colombiano, y que en el Super Bowl, pues el guacamole que se comieron es de México, fue de México y no de Colombia, así es sencillo. Voy a hacer una de las 2 pausas que les dije al comienzo. El Gallinero de Velázquez es un micronoticiero que yo tengo diariamente. Dura solo 7 minutos. Y usted que no tiene tiempo de ver noticieros, además horribles los noticieros, y
Hombre, en 7 minutos usted se entera de lo que ocurre en el país. Yo se lo digo con cierta gracia, con humor, de manera divertida. Tomémonos una pausa para que usted entre ya en el gallinero de Velázquez en YouTube, el gallinero de Velázquez, y observe ahí 30 segundos del noticiero. Y si le gusta lo que ve, suscríbase ya mismo. No nos tomemos el tiempo, mañana lo hago, no, mañana se lo olvida y se pierde el noticiero. Mientras yo me tomo este café que acabo de preparar, usted va haciendo eso. Entra a YouTube, busque El Gallinero de Velázquez, vea un pequeño espacio, unos pocos segundos, y si le gusta, suscríbase de una vez. Yo lo espero. Espero. Mientras tanto voy pensando en el otro tema que sigue a continuación, que va a ser muy interesante relacionado con el TLC. Dele, mire el gallinero. Continuemos, lo hizo. ¿Le gustó? ¿Se suscribió? Si le gustó, compártalo con amigos y familiares. He escrito un artículo sobre los 10 años del TLC. Les voy a enviar mi correo electrónico. Quienes tengan interés en recibir ese artículo, háganme llegar un correo. El artículo sale publicado mañana en el Reverbero de Juan Paz. Y yo les hago llegar a vuelta de correo electrónico el artículo ya publicado. Antes del TLC, el mercado de los Estados Unidos era importante para las confecciones colombianas. Firmamos el TLC y las exportaciones se cayeron, se desplomaron, las de ropa hacia los Estados Unidos. Pero el año pasado hubo un cierto repunte. Y podemos entonces decir que a la firma del TLC vendíamos 210 millones de dólares. Antes vendíamos más. Antes del 2012 vendíamos más. Pero en el año que entró en vigencia el TLC vendimos ropa por 210 millones de dólares. Y el año pasado, 2021, vendimos 300 millones de dólares. Esa es una buena noticia. O sea, podemos decir, hombre, las exportaciones de vestuario a los Estados Unidos crecieron un 40 y pico %. Pero ojo, 300 millones de dólares fue lo que vendimos. Eso, y aquí está el cuadro, miren la gráfica. Eso es muy poco respecto a los 2.982 millones de dólares que vendió México, a los 2.768 millones de dólares que vendió en ropa Honduras a los Estados Unidos. El Salvador vendió 1.781 millones de dólares. Guatemala 1.657. Y ojo a esto, Haití es el país más pobre del hemisferio occidental. Haití le vendió el año pasado en ropa a los Estados Unidos 994 millones de dólares, seguido por Perú 753, República Dominicana 551 y repito, Colombia en el último lugar entre estos 8 países que he mencionado, con 300 millones de dólares. Crecimos, sí, o sea que eso es, respecto a nosotros mismos estuvimos bien, pero respecto a lo que son los proveedores de ropa de los Estados Unidos, estamos muy mal. Y estamos hablando de los latinoamericanos que somos muy pobres, pues proveedores de ropa de los Estados Unidos, porque ese mercado lo dominan China y Bangladesh.
Entonces, yo por esto resalto el tema de las confecciones. Estas cifras estadísticas hay que analizarlas de una manera muy, muy especial. Hay que ir al fondo, hay que mirar contextos, hay que mirar tendencia, hay que mirar historia. Las cifras así, a secas, no dicen nada, aunque obviamente el gobierno, pues si las utilidades aumentamos, confección en 40, hoy vamos muy bien. Pero eso no es así. Entonces, vamos como sacando conclusiones hasta ahora. Las exportaciones han aumentado, sí, aumentaron. Ese grupo que dije, pues sacando todos los productos primarios y lo más importante, se aumentaron 1.000 millones de dólares y eso no es mayor cosa. Pero yo quiero que ustedes tengan como una referencia. Miren, yo fui nombrado consejero comercial de la Embajada de Colombia en Venezuela en el año 91 y director de ProExport. Cuando yo me fui para Venezuela, vendíamos en ese país 400 millones de dólares. Eso era todo lo que vendíamos. Pues estuve allí 10 años y cuando me retiré dejé las exportaciones casi en 2.000 millones de dólares, con 200 empresas colombianas establecidas directamente allá en el mercado, algunas con fábricas propias generando empleo. La inversión de empresas colombianas en Venezuela fue del orden de, hasta que yo me vine, del orden de 1.000 millones de dólares. O sea, y eso lo logramos en este mismo periodo que estamos analizando ahora, 10 años, en una década. Pero una cosa es Venezuela y miren los resultados tan impresionantes y otra cosa es el país, el mayor comprador del mundo. Los resultados hacia Estados Unidos son mil milloncitos que han aumentado realmente los productos que hemos mencionado antes. No vale la pena, de verdad. Vale la pena individualmente para cada empresa, pues si Nacional de Chocolate aumentó un poquito su venta de chocolate hacia los Estados Unidos, pues rico para ellos, pero hablo como el conjunto. O sea, Colombia como país no está aprovechando el inmenso mercado que es el mercado de importaciones de los Estados Unidos. Es que estamos hablando de 1.6 billones de dólares. Eso es una cifra impresionante para unas exportaciones nuestras de 4.000 millones de dólares. Ese es el gran mercado, sin duda alguna. Pero nosotros no sabemos vender en Estados Unidos como no sabemos vender en ninguna parte. Eh, o sea, ese mercado, ya olvidémonos, por favor, sí, petróleo, pues ya el petróleo, el oro, tal. No, hay que buscar aquí, dinamizar la producción colombiana. Hay que rescatar la inversión en industria colombiana. Pero es que todas las industrias colombianas vienen disminuyendo, vienen cayendo. Colombia viene atravesando un proceso de desindustrialización muy grande desde hace muchos años y no estamos haciendo nada por recuperarlo. Todo lo contrario, lo estamos abandonando. El sector de las confecciones, hoy importamos mucha más ropa que la que exportamos. Es hora que, hombre, ¿por qué no almacenes éxito, Falabella, que están trayendo ropa de pacotilla de Bangladesh o de la China? Pues dejen de hacerlo y compren ropa colombiana, que es una manera de exportar, o sea, sustituyendo importaciones se exporta. Tenemos que, repito, recuperar esa industria, pero ya no. Le oía yo al alcalde de Medellín, a Daniel el Travieso, hace poco, hablar de la nueva vocación exportadora de Antioquia y de la transformación digital que deberían tener en nuestra región. O sea, trabajar por Internet de las cosas y pura. No, hay que hacer. Eso hay que hacerlo, obviamente. Tenemos que trabajar en esa transformación digital, en esa revolución, por lo que es el nuevo negocio,
pero eso, los resultados se verán a muy largo plazo. Nosotros necesitamos seguir haciendo lo que sabemos. ¿Y qué sabemos hacer? Pues sabemos producir banano, exportar banano, producir café, exportar café, pero también en esos renglones y recuperar, por ejemplo, la industria de la confección, la industria del calzado, la industria de arte gráfica, el sector agroindustrial, el sector agroindustrial. Miren, Perú es un gran ganador en sus negocios con el TLC. Ellos tienen TLC con Estados Unidos y ha sido un gran ganador. Ya Perú está desplazando a Chile en exportaciones de uvas. Perú es el mayor exportador mundial de arándanos, casi $1.000 millones en arándanos. Es una locura. Nosotros no, el campo lo tenemos pues para pasear, los que tienen finca, pero no lo estamos utilizando para cultivar. Por el contrario, traemos productos de los Estados Unidos y de muchos otros países, productos alimenticios. Hay que darle un vuelco a esto. Hay que aprovechar. ¿Que ese mercado de Estados Unidos está abierto? Sí, eso es una realidad. Podemos exportar cualquier producto colombiano sin excepción, sin aranceles al mercado de los Estados Unidos. Estamos aquí al lado, estamos vecinos, pero esa ventaja, ese privilegio de ubicación geográfica que tenemos nosotros, de estar en la mejor esquina de América, no nos ha servido absolutamente para nada. No le vendemos a Curazao, Aruba, que está a 1 hora y 20 minutos en avión desde Medellín. Allá no vendemos. Y no le vendemos a Centroamérica. Somos unos mediocres exportadores y no le vendemos al mayor mercado mundial. ¿Qué se necesita? ¿Qué debe hacer? Pues obviamente que usted, que es joven, que está buscando negocios, que usted entienda que es mucho el potencial que tiene el mercado de los Estados Unidos para Colombia. Mucho. Cualquier cosa se puede vender en los Estados Unidos, cualquier cosa. Es más, solo piense en el mercado étnico. El mercado étnico es el mercado de los colombianos que viven allá. Está lleno de colombianos. Y ahora se están yendo muchos pues por temores políticos. Pues que come un colombiano allá. Están felices los de Miami porque les van a montar restaurante Doña Rosa. Felices. Allá hay de todo. Usted puede vender lo que quiera en Estados Unidos. Monte una pequeña empresa de confección y la vende allá. No pretenda venderle pues a un Macy's, a un JCPenney, a Rosa, a uno de estos grandes, porque eso no lo han comprado a usted. El TLC cumple 10 años. Son más las promesas incumplidas y las frustraciones que eso ha dejado que los logros por resultados efectivos. Vendemos lo mismo de siempre, no hay renglones nuevos y simplemente nos quedamos con el paisajismo, llamémoslo mediático, de muchos que aseguran que el TLC ha sido exitoso para Colombia. No lo es. En parte se puede decir que la gran caída de las exportaciones colombianas de los últimos años se debe precisamente a la caída de las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos a pesar de existir el TLC. Me tomo la segunda pausa antes de irnos. Este es mi libro, John Jairo, el Hijo de Dios. Es un libro de 427 páginas. Se lo resumo. Dios, muy aburrido, porque la tierra sigue en este despelote de guerras, ahora la de Ucrania, Rusia, corrupción, asesinatos, la tierra es un desastre. Le dijo a Jesús, hombre, volve a la tierra, que eso quedó pues ahí el trabajo a medias, eso hay que arreglarlo. Y Jesús le dijo, no papá, yo no vuelvo allá, porque esa gente es muy mala. Mire que hasta me crucificaron. Entonces deciden enviar al hijo menor de Jesús, que usted lo ve aquí en una Harley Davidson.
de blue jeans, enamorado, toma trago, trovador, un tipo simpaticísimo. Y viene y hace cosas maravillosas en la tierra, los nuevos milagros, los nuevos mandamientos, y cómo va a vivir usted en el cielo. Todo lo encuentra aquí en el libro de John Jairo. Aquí le dejo en pantalla el libro. Igual, los que tengan interés, yo les hago a ustedes unos descuentos especiales y compren el libro, se va a divertir mucho con él. Estados Unidos, pensábamos muchos que al lograr que con el TLC sus productos pudieran ingresar libres de impuestos a Colombia, pues no nos ha invadido con enorme cantidad de productos. Y miren esto, cuando empezó el TLC, Estados Unidos nos vendía 16.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto nos vendió el año pasado? 16.000 millones de dólares. O sea que para ellos no ha sido, digamos, muy exitoso tampoco pues el TLC. Ahora, hay unos renglones que sí, como les decía ahora, el maíz de 80 millones de hace 10 años pasó a más de 1.000 millones de dólares. Sí, en pollo. Y era lo que a ellos realmente les interesaba. Obviamente les compramos aviones, les compramos computadores, les compramos televisores, productos de alta tecnología, maquinaria y equipos y muchas cosas. Pero no ha sido, desde ese punto de vista, tan malo el TLC para Colombia como pensar pues que iba a acabar, o muchas empresas o muchas importaciones mejor iban a acabar con una industria, buena parte de la industria nacional. No, eso no ha ocurrido. Y ahí puede haber muchas explicaciones. Estamos hablando de importaciones y obviamente, pues, por ejemplo, el incremento en la tasa de cambio en Colombia ha encarecido las importaciones. Es una razón, pues, para que no hayan aumentado mucho las provenientes del país del norte. Pero también, en contraposición con esto, se puede decir que el incremento de la tasa de cambio debería haber sido suficiente para que las exportaciones nuestras hacia los Estados Unidos hubieran adquirido un mayor nivel de competitividad. Bueno, con esto estoy terminando, porque era una presentación con ustedes de una media hora aproximadamente. Recuerden que les puedo enviar el artículo que publico mañana. Espero que por lo menos hayan tenido una idea muy general de cómo ha sido la evolución de este TLC en la última década, que no hayan quedado pues muy aburridos, y esto pues simplemente al reconocer la realidad pues uno actúa tratando de confrontar pues, los resultados que hayan sido negativos. Pero tenemos futuro, tenemos potencialidad hacia el mercado de los Estados Unidos, pero no es tan bueno, sobre todo como el gobierno no lo dice. Les agradezco mucho su atención, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en una nueva ocasión. Hasta luego.